Hola, saludos, les habla el profe José y en esta ocasión estaremos trabajando algunos temas particulares del año de séptimo. Bien, esos temas que les menciono, que vamos a estar trabajando por acá, están involucrados los ángulos, las relaciones que podemos tener entre ángulos o bien algunas clasificaciones, también cómo estos ángulos se pueden relacionar a partir de dos rectas que sean paralelas y una transversal a ellas. También veremos un poco acerca de calcular ciertos ángulos de acuerdo a ciertas características, particularmente involucrándolo en figuras como el triángulo o cuadriláteros convexos, hablando propiamente de ángulos internos y ángulos externos a estas figuras. También trabajaremos un poquito acerca de la desigualdad triangular, particularmente, ¿verdad? Que está un poquito ya diferente a lo que son los ángulos, pero que como vamos a trabajar un poquito acerca de los triángulos, entonces conviene revisar ese tema. Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con una pequeña práctica que inicia con selección de respuesta. Em, los primeros ítems vamos a tener por acá que son teóricos. Entonces vamos a ir leyendo y simplemente seleccionando de acuerdo a la teoría. Luego, cuando ya vengan algunos ítems que tengan que ver con cierto cálculo o recordar cierta propiedad o cierta regla, entonces la explicaremos. Muy bien. La suma de las medidas de los ángulos externos de un triángulo corresponde a. Noten que es diferente que nos digan ángulo externo, vamos a ver por acá, ángulo externo, a que nos vayan y nos mencionen ángulo interno, que es la otra pregunta, ¿verdad? Entonces, es muy diferente que nos vayan a plantear esto como externos o como internos. Igualmente, observe que nos habla del triángulo, no de un cuadrilátero, que son las otras preguntas que vienen después, ¿verdad? Observen que nos vuelven a preguntar por acá ángulos externos, pero del cuadrilátero. En un triángulo, los ángulos externos siempre van a sumar 360. ¿Ok? Entonces aquí marcamos. Acá conviene que recordemos un conocimiento importante acerca de los triángulos, entonces de forma gráfica, no lo están preguntando, pero vamos a responderlo a través de una representación. Pero antes, contestemos a la pregunta 2. La suma de los ángulos internos de un triángulo corresponde a 180. Entonces acá, internos 180, externos 360. Luego vamos a dibujar lo que les mencionaba. Denme un momento por acá. Y necesitaré dibujar un polígono. Y vamos a dibujar por acá un triángulo cualquiera. Ahí lo tenemos. Y observemos entonces que cuando hablamos de los ángulos internos nos referimos a esos ángulos que se forman por acá. Esos serían, perdón, ángulos internos, ¿verdad? Esos serían los ángulos internos. Mientras que los ángulos externos, eh, recordemos que tienen cierta característica con los ángulos internos. Ellos son suplementarios. ¿Qué significa que sean suplementarios? Bueno, que suman 180 grados. Entonces vamos a ver por acá. Este sería un ángulo interno, externo, este sería un ángulo interno. Y observemos que entre los dos forman un par lineal, es decir, sumarían 180 grados. Acá tenemos el externo por acá y el interno por acá. Tenemos el interno por acá y el externo por acá. Entonces, recordemos que un interno consecutivo al externo son suplementarios, suman 180 grados. No lo preguntan por aquí, ¿verdad? No lo están preguntando, pero conviene recordarlo a partir de que estamos hablando de ángulos externos de un triángulo y ángulos internos de un triángulo. Muy bien, entonces continuamos con la siguiente pregunta. La suma de las medidas de los ángulos externos para un cuadrilátero convexo corresponden a. Y tenemos por acá
que tenemos tres opciones y para los externos de un cuadrilátero tenemos que es igual a 360. ¿Ok? Entonces vamos a marcar opción C. Ahora, eso es para los externos. Muy parecido, observen que marcamos 360 para los externos del triángulo. Para el cuadrilátero estamos marcando lo mismo, 360 para los externos. ¿Será que para los internos marquemos igual que los triángulos? Bueno, no. Acá los cuadriláteros, tanto para la parte interna como para la parte externa, el tipo de cuadrilátero convexo siempre va a tener una medida de 360, la suma de sus ángulos, tanto interno como externo. ¿Ok? Entonces, si tenemos, por ejemplo, vamos a dibujar acá un polígono convexo, cuadrilátero. Por ejemplo, puede ser esta figura. Este es nuestro polígono convexo. Entonces, este ángulo que se forma por acá, más este ángulo que se forma por acá, más este, sumarían entre los cuatro 360 grados. Los externos entonces corresponderían acá. Ese sería un externo, ese sería un externo, ese sería un externo, y aquí tendríamos otro externo. ¿Verdad? Entonces, esos serían ángulos externos. Recordemos que particularmente para hablar de un ángulo externo, lo único que tengo que hacer es extender un lado de la figura, extenderlo, es decir, ¿puedo hacerlo por allá, profe? Sí, puedes hacerlo y ese sería externo. Profe, pero entonces también podría hacerlo hacia allá y ese sería externo, sí, también. ¿Ok? Simplemente es extender como el lado y ahí se formaría el ángulo externo. Acá también recordemos un detalle importante que un ángulo externo con un interno consecutivo, ¿verdad? Son un par lineal, son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Si esto mide, por ejemplo, 85, entonces esto debería de ser, para que sume 180, debería de ser 95. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque son par lineal, porque son suplementarios. Muy bien, simplemente esta información está un poquito extra, pero conviene saberla para ciertos ejercicios, que tal vez aquí no se van a plantear, pero que eventualmente sería una posible pregunta para una prueba, ¿verdad? Y evaluar ciertos conocimientos acerca de los ángulos. Muy bien, viene acá una figura y dice, utilice esta información para responder la figura 5, las preguntas 5, 6 y 7. Y observamos que tenemos dos rectas paralelas, aquí nos lo dicen, L1 es paralelo a L2, recordemos que ese es el símbolo de paralelo, L1 es esta recta que es horizontal, y L2 sería esta otra recta horizontal. Mientras que tenemos una secante que básicamente podemos decir que es la transversal llamada recta M, que es esta por acá. La transversal junto con las dos rectas paralelas nos muestran que tenemos por acá 8 ángulos, ¿verdad? Determinados por letras griegas. Bien, de acuerdo a las preguntas, vamos a ver qué nos están diciendo. Vamos a tener que retornar en ciertos momentos a la figura para fijarnos qué es lo que nos muestra la representación junto con la pregunta. Entonces vamos a iniciar por acá. Tenemos los ángulos alfa, beta, esta letra que parece una N, ¿verdad? Y por acá corresponden a ángulos internos, externos o alternos internos, externos o externos. Bueno, recordemos cada uno de esos conceptos. También nos hablan perfectamente de otros 4 ángulos, ¿verdad? En la pregunta 6 y la pregunta 7 también nos habla sobre otros 4 ángulos. Entonces vamos a tratar de contestar a la primera, la número 5. Dice alfa, beta y estos dos más, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Por acá tenemos a alfa, tenemos a beta. Aquí tenemos el otro símbolo y acá el otro símbolo de zeta. Muy bien. Entonces, ¿qué son ellos? Bueno, recordemos que hablar de ángulos internos serían aquellos que están básicamente entre las dos rectas paralelas. Entonces, estos ángulos que estén por acá, es decir, este y este son internos. Mientras los que estén eh, por fuera de estas dos rectas paralelas son externos. Él es externo, externo, externo y externo.
¿Qué significa entonces cuando ya incluimos la palabra alternos? Alternos sería que estén del lado opuesto a la transversal. Recordemos que la transversal es la recta M en este caso, ¿verdad? Esta es la transversal. Entonces, por ejemplo, del lado opuesto, bueno, alfa es alterno con esto, ¿verdad? Pero si ahora estamos hablando de alterno interno, entonces alterno es que es el lado opuesto y interno es que sean internos ambos. Entonces, observe que por acá eh, tenemos por ejemplo, X0. X0 es interno. Aquí tenemos a delta, es externo también, interno, perdón. Entonces, interno e interno. Y son alternos, ¿por qué? Porque están del lado opuesto a la transversal. Aquí tenemos X0 a la izquierda y aquí tenemos a este a la derecha. Por eso son internos alternos o alternos internos, ¿verdad? Del lado opuesto y ambos internos. Si nos preguntaran por alternos externos, entonces estaríamos hablando que estén de lados opuestos a la transversal y que eventualmente estén por fuera de las paralelas. Bien, entonces ya podemos contestar a la primera pregunta, simplemente serían externos. La respuesta sería la C. Entonces marcamos en opción C. Muy bien, vamos ahora a las paralelas de ángulos, las parejas de ángulos, perdón, alfa, zeta, beta, y acá tenemos a esta otra letra griega que corresponden a, y nos dicen lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué son ellos? Entonces, vean, nos fijamos muy bien y retornamos a la figura. Entonces, ¿por qué nos estaban preguntando? Entonces, noten una cosa, noten que aquí tenemos a alfa y zeta, ¿verdad? Y alfa y zeta vamos a ver dónde están. Si se observa, sería alfa por acá y aquí tenemos a la otra figura. Y vean que también las otras letras eran beta, ¿verdad? Y esa que parece una N, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué significa? Bueno, primero que son exteriores. Y lo otro es que están alternos, porque están del lado opuesto. ¿Verdad? Alfa está alterno con este y beta está alterno con este. ¿Por qué? Porque está del lado opuesto. Y aparte son externos. Entonces, la respuesta acá sería que son alternos externos. Ahora, si un estudiante viene y me pone a mí que también son externos, es verdad, ¿verdad? Es correcto. La definición de externos es que estén por fuera de las paralelas, entonces estaría correcto también, ¿verdad? Entonces aquí es como una opción que se podría perfectamente seleccionar, ¿verdad? Aunque es selección de respuesta. Entonces esto permite entonces tener más de una opción. Sin embargo, si la indicación dice solamente una es correcta, entonces siendo muy preciso sería alternos externos. Las parejas de los ángulos y nos dan por acá los 4 ángulos, ¿verdad? Esta primera pareja y luego esta otra pareja corresponden a... Si no me lo dan en parejas, entonces inmediatamente yo me tengo que enterar de que se trata de ángulos que son de dos tipos particulares, internos, externos, y bien, podrían ser alternos o podrían ser correspondientes. Hay otros tipos de ángulos, ¿verdad? Entonces conviene revisar esa teoría porque aquí solamente preguntas por los alternos, pero perfectamente hay otros tipos de clasificación que conviene revisar. Entonces vamos a ver quiénes son las parejas. Tenemos acá a mu con este y aquí tenemos a este y éxito, ¿verdad? Por acá. Entonces vamos a retornar a la figura. Entonces tenemos, vamos a ver aquí, a mu era con, vamos a ver, tenemos a mu con, me parece que, sí, está correcto, con lambda. Mu con lambda. Entonces aquí tenemos a mu, aquí tenemos a lambda. Observen que ambos son internos, pero son alternos. Y luego observen que tenemos acá a éxito con este otro ángulo que son internos, pero también son alternos. Entonces la respuesta correcta acá vendría siendo ángulos que son alternos, pero también son internos. Y la respuesta correcta vendría siendo la A. Vamos a continuar con la práctica, claro que sí, pero vamos a hacerlo en otra parte, en otro video.